El derecho a la libertad de expresión. El propósito del presente video es explicar de forma clara y concisa el derecho a la libertad de expresión, haciendo mención de un breve concepto doctrinal, su fundamentación jurídica en el ámbito internacional, nacional y estatal. Además encontraremos un tema planteado ante Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ésta resuelve en protección de este derecho, otorgándole una gran relevancia jurídica y trascendental en el sistema jurídico chileno de aquel entonces. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire, 1694 a 1778. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la libertad de expresión? José Guldenberg lo define como el derecho de todo ser humano al libre y pacífico intercambio de información e ideas. En la dimensión individual es el derecho de cada persona a expresar sus propias ideas, mientras que en la dimensión colectiva consiste en el derecho de la sociedad a buscar, recibir, conocer y expresar información e ideas por cualquier medio, así como a estar bien informada. En la fundamentación a nivel internacional en la cual nuestro país ha garantizado el derecho a la libertad de expresión encontramos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos contenido en su artículo 19, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 4, en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en su primer artículo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también conocido como el Pacto de San José en su artículo 13, en la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 12 y 13 y finalmente en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, lo encontramos contenido en su artículo 13. Ahora mencionaremos la fundamentación protectora en el ámbito nacional, que consagra el derecho a la libertad de expresión en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También contamos con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en el artículo 9, sección 16. También lo menciona la Ley sobre Delitos de Imprenta en sus artículos 5 y 6. Asimismo, contamos con la Ley Federal para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contenido en su artículo 1. Y finalmente tenemos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión mencionado en su artículo 222. Además de la fundamentación nacional e internacional del derecho a la libertad de expresión, el Estado de México fortalece y ratifica dicho derecho en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en el artículo 5, párrafo 14 de dicho ordenamiento jurídico. Como se mencionó anteriormente, en la base jurídica que sustenta el derecho a la libertad de expresión se contemplan algunas limitaciones constitucionales contenidas en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Uno de los precedentes más importantes para el derecho a libertad de expresión dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, llevado ante esta y resuelto en el año 2001. Este caso gira en torno a la censura previa impuesta a una película y la colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la protección de la moral pública. Hechos del caso Olmedo Bustos y otros contra Chile. En 1997, el Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile autorizó la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese. Dicha película generó controversia por presentar una visión humanizada y polémica de Jesús, lo que motivó a un grupo de ciudadanos a interponer un recurso judicial alegando que atentaba contra la moral y la religión. La Corte de Apelaciones revocó la autorización de exhibición, y la Corte Suprema de Chile confirmó la decisión en 1997, prohibiendo definitivamente la difusión de la película.
Ante la imposibilidad de revertir esta censura dentro del sistema judicial chileno, un grupo de ciudadanos, entre ellos, Olmedo Bustos, recurrieron al sistema interamericano. Ahora bien, a partir de los hechos planteados en el caso, se formularon y se presentaron los siguientes argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, están los de los peticionarios, Olmedo Bustos y otros, quienes alegaron que la censura previa impuesta por el Estado chileno violó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protege la libertad de pensamiento y de expresión. También argumentaron que la película representaba una forma legítima de expresión artística, y que su prohibición constituía una medida desproporcionada e incompatible con un Estado democrático, a lo que el Estado chileno contraargumenta que dicha medida restrictiva pretendía proteger la moral pública y los valores religiosos mayoritarios de la sociedad chilena. Además, justificó a la censura con base en su legislación nacional, y en la competencia del Consejo de Clasificación Cinematográfica de Chile. Finalmente, la Corte Interamericana estableció que la censura previa está prohibida por la Convención Americana, salvo en casos específicos relacionados con espectáculos públicos para la protección de la niñez, lo cual no era el caso. E indicó que el derecho a la libertad de expresión abarca el derecho a recibir información y a acceder a manifestaciones artísticas, incluso si resultan polémicas u ofensivas para ciertos sectores de la población. Respecto a la obligación del Estado chileno, la Corte declaró que éste había incumplido su obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Además, le ordenó a este Estado a adoptar las medidas necesarias para suprimir la censura previa y modificar su legislación interna, además de permitir la exhibición de la película La Última Tensión de Cristo y pagar una indemnización a los peticionarios por los gastos generados. De este asunto, podemos concluir que se alcanzó un precedente importante en la jurisprudencia interamericana al reforzar el principio de que la censura previa es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, reafirma que la libertad de expresión incluye manifestaciones artísticas que puedan perturbar o contradecir opiniones dominantes o ciertas ideologías predominantemente aceptadas, lo cual es fundamental en una sociedad pluralista y democrática. Aquí concluye la explicación del derecho a la libertad de expresión. Gracias por su atención.